Fernando, también lo voy a grabar. Bueno. Listo. Bueno, primero, buenas tardes, un gusto estar acá, ¿cierto? Algunos no los pude saludar al inicio, así que ahora aprovecho de saludarlos, ¿ya? La idea es compartir alguna experiencia desde el área de producción respecto a la seguridad de proceso y de alguna forma de servicios que pueden estar asociados a ello, ¿ya? Entonces, este es lo que vamos a hablar, 5 puntos, ¿cierto? La diferencia entre seguridad de proceso y seguridad ocupacional, metodologías de análisis de riesgo, métricas estandarizadas, ¿cierto? Sistemas de gestión y liderazgo en seguridad, ¿ya? Y al final vamos a llegar a una conclusión que más allá de lo técnico tiene que ver con las personas en todo esto, ¿ya? Lo primero es entender que toda organización tiene en mayor o menor grado alguna estructura para enfrentar la seguridad, ¿ya? Normalmente se organizan en capas de protección, ¿cierto? Y esas capas nos van protegiendo y a la medida que nos vamos acercando a la capa de fuera, más riesgo o más peligro estamos corriendo. Normalmente se definen estándares de operación, de mantenimiento, de seguridad, se planifican actividades, operaciones, ¿cierto? Y hay un diseño asociado a esas operaciones. Esas operaciones, para que funcionen, tienen que tener procedimientos, preparación de las personas, ¿cierto? Programas de inspección, pruebas, mantenimiento, ¿cierto? Ensayos, controles, ¿cierto? Y definición de límites de trabajo, etc. Y ya si llegamos a la etapa de manejo de crisis, ¿cierto? O respuesta a emergencia, ya estamos en un color ya más oscurito, ¿cierto? Más tirado para rojo, en una situación no deseada, ¿cierto? Pero que de alguna forma nosotros tendríamos que tener prevista cómo vamos a responder ante una emergencia. Definir protocolos especiales para situaciones de emergencia o contingencia, ¿ya? Porque, por ejemplo, las decisiones son muy distintas y se requieren otras velocidades al momento de una crisis, ¿ya? Entonces, en ese contexto, ¿ya? De una organización con barreras para la seguridad, ¿cierto? Tenemos que diferenciar lo que es seguridad ocupacional y seguridad de proceso. Primero, la seguridad y salud ocupacional tiene que ver con accidentes que tienen normalmente alta ocurrencia pero baja consecuencia, ¿ya? Caídas, quemaduras, golpes, ¿cierto? De ese tipo de accidentes estamos hablando. También en esta área está la salud, enfermedades profesionales, por ejemplo, minería. Hay un plan para erradicación de la silicosis de aquí al año 2030, ¿cierto? Que obstruye los alveolos, entonces hay que tener un plan para que las personas no se enfermen, y eso está asociado a lo que se llama higiene industrial, que es ruido, calor, toxicidad, ¿cierto? En los lugares de trabajo, donde los límites están claramente definidos en el reglamento 594, ¿cierto? Que tiene que ver con la ocupación de las personas. Entonces eso, desde el punto de vista de salud, tiene restricciones, pero desde el punto de vista de diseño también tiene desafíos para cumplir con esas restricciones. Y es el mundo de la seguridad y salud ocupacional, ¿ya? Los accidentes y enfermedades profesionales. Y el otro punto, que es la seguridad de proceso, ¿ya? Que eso ya tiene consecuencias mayores. Es más raro que ocurra, pero tiene consecuencias mayores. Y estamos hablando de fugas, derrames, incendios y explosiones. En ese ámbito se aborda la seguridad del proceso, que normalmente tiene que ver con la contención de sustancias peligrosas. Ya vimos en la presentación de Claudio el tamaño de los estanques donde está el ácido cianhídrico. Entonces, tener una fuga ahí, si se nos arranca el pH, ¿cierto? También hay que tener claro que hay un tema logístico asociado al cianuro, hasta dónde llegan los límites de la planta, ¿cierto? Los contratos, transporte, llega a Antofagasta, a Mejillones, tiene que llegar, en este caso el ejemplo, al Peñón. ¿Cómo nos hacemos cargo de ese transporte? Porque el cianuro es altamente soluble en agua, ¿ya? También lo explicó el profesor Claudio. Entonces, también conocer, el estándar
norteamericano, ¿cierto?, para el control de seguridad de procesos. A diferencia de nosotros, estas normas para nosotros son voluntarias, allá son obligatorias, ¿ya? Ellos tienen que tener estos 14 pasos claramente definidos para el control de procesos, que tiene que ver con entrenamiento, contratos, ¿cierto?, tratos comerciales, auditoría, ¿cierto?, involucramiento con los trabajadores, permiso de trabajo, administración del cambio, una serie de componentes que de alguna forma nosotros tenemos, no obligatorio, no tan complejo como esto, pero sí tenemos que abordar en la seguridad de procesos. Y aquí un poco tener claro los límites, hasta dónde llega la planta, hasta dónde llega el proceso, llega hasta el puerto de Mejillones o solamente en la faena minera, porque de alguna manera hay que hacerse cargo y responsable de los productos que llegan a la planta. Sobre los análisis de riesgo, acá lo importante es que la metodología sea sistemática, ya que sea un proceso recurrente, ¿cierto?, que priorice los riesgos. Hay que partir de mayor a menor, ¿cierto? Porque no hay que olvidar que estos son riesgos tolerables, y la tolerancia la define la organización, ¿ya?, de acuerdo a los recursos y a las políticas de la empresa, ¿ya? Definir resultados esperados, asignar el trabajo a quien corresponde, un equipo de trabajo, y si se deciden planes, e implementar. ¿Ya? ¿Cómo conocer un proceso? Aquí tenía yo una dinámica, pero en función del tiempo lo voy a explicar solamente. El ejemplo de conocer un proceso está asociado a la ducha. En la mañana, ¿cierto?, uno se baña, ¿cierto?, y usa agüita caliente y agüita fría, ¿ya? Y ahí uno controla una temperatura, ¿cierto? Entonces, primero, entender ese fenómeno, ¿ya?, que hasta en una actividad tan cotidiana como el ducharse, uno hace un control de un proceso, controla la temperatura, ¿cierto?, y mide la temperatura, en ese caso es la sensación del cuerpo, y actúa sobre una variable, que es el flujo de agua fría o agua caliente. Otra alternativa sería ir al califón, ¿cierto?, o a la caldera a regular la potencia de calefacción. Entonces, para acercarnos a los procesos, primero entender la fenomenología, conocer el objetivo de diseño de ese proceso, conocer las variables y cómo se mueven, temperatura, por ejemplo, volviendo al caso del cianuro, está definido claramente el pH de la operación. Entonces la variable de operación es el pH y se controla sobre 9. ¿Ya? Ese es el parámetro. Entonces, eso tiene también protocolos, ¿cierto?, procedimientos, las personas están debidamente calificadas, pero aquí el punto es conocer el proceso. Quien puede tomar la mejor decisión en el momento indicado es quien conoce el proceso, ¿ya? Y eso es fundamental tenerlo claro. ¿Ya? Metodologías, hay varias, ¿cierto? Aquí voy a ejemplificar una, que tiene que ver con plantas químicas, ¿cierto?, donde se analizan variables de proceso, ¿ya? Por ejemplo, temperatura, presión, caudal, ya, vibraciones, etc. Entonces, se estudia una desviación sobre esa variable. Por ejemplo, presión. ¿Qué pasa si la presión está sobre el rango de operación? ¿Qué pasa si el flujo está bajo el rango de operación? ¿Qué pasa si hay un contraflujo? Entonces se analiza variable por variable las causas de esa desviación, las consecuencias que podría tener esa desviación y las protecciones que debiese tener, y si no, hacer las recomendaciones para que ese riesgo esté controlado. Esto es un trabajo hecho por especialistas que conocen el proceso y especialistas que conocen la metodología, ¿ya? Porque toman decisiones respecto a cómo controlar el proceso, de tal manera de no tener fugas, derrames, incendios y explosiones. De alguna manera, este análisis tan técnico nos lleva a prevenir esos tipos de accidentes. Y esos tipos de accidentes pueden tienen un alcance mayor que un accidente ocupacional, porque además de las personas se puede ver afectado el medio ambiente, se pueden ver afectados los activos o se puede ver afectado la comunidad. Entonces, por eso es tan
es tan relevante hacer este tipo de análisis, y las mineras normalmente tienen implementado este tipo de análisis en su faena, ¿ya? Por ejemplo, este es un estanque de amoníaco, ¿cierto? Donde se licúa el amoníaco gas, y con el análisis del proceso puede llegar a una situación de control de esta, empezar por una situación de control de esta naturaleza y llegar a una situación de control de esta otra naturaleza, donde hay enclavamientos entre el flujo, la temperatura, ¿cierto? En este caso hay una licuefacción, por lo tanto hay una temperatura y una presión para que eso pase, hay un sistema de refrigeración que tiene que estar siempre funcionando para que el proceso ocurra. Entonces, estos análisis permiten implementar mejoras que controlen el proceso desde el punto de vista de la seguridad del proceso. También, y tan técnico como el anterior, hoy día hay una metodología, ¿cierto? Para, como vamos a hablar de teletrabajo más rato, lo quise incluir, hay una metodología para evaluar los riesgos psicolaborales, ¿ya? Donde se ven aspectos de las emociones, ¿cierto? La exigencia, el tipo de trabajo, con las horas de trabajo, ya dimensiones de apoyo social, hay distintos roles dentro de una compañía, hay operaciones manuales, operaciones automáticas, hay gente que toma decisiones, hay otros que trabajan en ambientes colaborativos. Entonces, toda esa diversidad requiere un apoyo social de la organización, y a través de esta lista 21 se busca evidenciar brechas que pueda tener la organización frente a un teórico y un disponible, por decirlo de alguna manera, y se van gestionando. ¿Por qué puse estos dos ejemplos? Porque los dos requieren algo similar, y es trabajar con el error, trabajar con la desviación, trabajar en la fisura, y por lo tanto el aspecto humano es súper relevante. A nadie le gusta que nos vengan a decir que estoy equivocado, que no hago lo que corresponde, que estoy usando un procedimiento mal, que no hice mi pega. Por lo tanto, quien venga a hacer esta auditoría, en el caso del HACCP, o quien venga a hacer esta encuesta de los riesgos psicosociales, tiene que tener muy en cuenta aspectos de empatía, respeto, y no exponer a la otra persona innecesariamente al error. Entonces, ahí viene la preocupación de quien hace la auditoría en los aspectos humanos de donde se está auditando. Porque lo importante es que los problemas salgan, que se evidencien esas desviaciones. Es la única manera de poderlas resolver. Por lo tanto, los factores humanos de quienes hacen este trabajo, que es tan técnico desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista de proceso, los dos hay una técnica asociada, ¿cierto? Los dos hay alto grado de especialización. En ambos casos se requiere aspectos de sociabilizar el tema de riesgo, ¿ya? Respecto a las métricas, hay métricas, esto también tiene que ser medible y controlable. ¿Ya? Este es un ejemplo que saqué yo de la suceso, ¿cierto? Donde aparecen los índices de accidentabilidad en las distintas mutuales. El azul es la H, la roja el IST, y el amarillo la mutual. ¿Ya? Del 2017 a la fecha han ido disminuyendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que mide? ¿Cierto? Mide el número de accidentes en los últimos 12 meses, promedio de trabajadores protegidos los últimos 12 años. Entonces, es complejo leerlo, pero lo relevante es que esto es sistemático. Y a la medida que nosotros vamos controlando, vamos midiendo, vamos mejorando nuestro desempeño. Otros indicadores utilizados son de frecuencia y gravedad, ¿ya? Hoy día las mineras están exigiendo niveles de frecuencia y gravedad a los proveedores para acceder a las licitaciones, ¿ya? Están imponiendo límites, por lo tanto, también tener claro que si queremos entrar a faenas mineras, o ya sea como mandante o como proveedor, ¿cierto? Los estándares son altos, y ahí reconocer que por la ley de subcontratación normalmente las exigencias para los contratistas son súper altas. Dentro de la gestión, diferenciar
también en la seguridad ocupacional lo que son los cuasi accidentes. Ya los cuasi accidentes nos dan información. Ya esto se llama la pirámide de Edip. Esto es un estudio de una aseguradora donde esos números que ahí aparecen respecto a los 600 cuasi accidentes están asociados a un accidente fatal. Entonces, acá la muestra es que esa pirámide hay que invertirla para darnos cuenta todas las cosas que tenemos que ver para evitar una fatalidad. ¿Ya? Entonces son 600 cuasi accidentes, 600 condiciones o desviaciones que nos van a dar luces para evitar un accidente. Y desde el punto de vista de seguridad de proceso, ahí cambia la situación, los efectos son imprevistos, un incendio, por mucho que yo tenga un plan de emergencia o una situación estudiada de cómo me va a afectar a la planta, de alguna forma puede afectar la continuidad de operaciones, puede tener accidentes graves, ¿cierto? Un incendio o una fuga, también pueden generar nuevos estudios, hasta dónde llega la pluma, hasta dónde llega la nube tóxica, ¿cierto? El caso del transporte del cianuro, ¿qué pasa? Que si un maxisaco o un tambor de cianuro cae en un curso de agua, ¿qué concentración va a tener en los lugares cercanos? Entonces, eso también son instancias que se deben ir tomando en cuenta. La cuantificación de datos. Y tener claro que la seguridad de proceso tiene un alcance mucho mayor porque las consecuencias son mucho más altas. Y esto es para graficar que mientras más avanzamos en seguridad, más nos cuesta avanzar, ¿ya? Porque pasamos de un proceso de mejora a un proceso de perfeccionamiento. Entonces, si nosotros, este gráfico es como que tiene un rendimiento decreciente, las actividades de seguridad. Si nosotros teníamos, por ejemplo, 20 accidentes en un año, después bajamos a 10 accidentes en un año, el tiempo o el esfuerzo que vamos a tener que hacer para hacer esa reducción va a ser mucho mayor. ¿Ya? Y último, entender que un accidente es una situación no deseada, eso cuesta entenderlo, normalmente buscamos culpables, eso tiene que de alguna manera abstraerse y llegar a algún nivel de madurez para enfrentar la situación como con el problema abierto y la solución mejor posible. Sistema de gestión, hay varios, ¿cierto? Esta es la ISO 9000, o sea, la ISO, hoy día la 45001 y la OSA 18001, ¿cierto? Que tienen distintos componentes. Estos son los componentes mínimos de un sistema de gestión. Liderazgo, ¿cierto? Tiene que haber alguien que quiera tener el sistema, ¿ya? Tiene que tener los análisis de riesgo y esos riesgos tienen que estar gestionados. Y en realidad no tiene que estar gestionado el riesgo, tiene que estar gestionado el incumplimiento. El incumplimiento es el que se gestiona, ¿ya? Y esto hacerlo con un proceso continuo. También entender que cada faena minera, cada empresa también tiene sus propios estándares, los cuales tienen que cumplirse, ¿cierto? Estos estándares, los estándares de fatalidad tienen 3 componentes. Hacia las personas, requerimientos hacia las personas, requerimientos a las instalaciones, requerimientos para la organización. Y la palabra clave es debe. La organización define qué debe tener cualquier persona o cualquier empresa que se acerca a la faena minera. Entonces, eso también nos puede generar algún tema de preocupación porque volvemos al tema de la brecha. ¿Ya? Hay un estándar que se define que deben tener, pero habitualmente estamos alejados de ese estándar y ojalá que ese esté gestionado y nos vaya generando trabajo y aunando voluntades para que eso algún día lleguemos a la idea. Bueno, y entender que hay un mínimo. ¿Ya? El piso es lo legal, ¿cierto? Que es el decreto, el reglamento que está en el decreto supremo número 76, a través de la ley de subcontratación, que son las mutuales las que administra la ley 16.744, y hay un inciso donde dice que las empresas están obligadas a vigilar cómo se comporta el contratista. Y ese reglamento, si uno lo lee, lo empieza a acomodar, es muy similar a los componentes que tiene la OSA 18.000. Entonces, es súper
homologable las dos situaciones. Lo que sí, además tiene suma, además del sistema de gestión, suma el reglamento para las empresas contratistas y los comités paritarios. ¿Ya? Entonces también hay un sinfín de cosas que hacer. Bueno, entender que siempre nos van a estar pidiendo de pasar de un control administrativo a un control de ingeniería. ¿Ya? Y ahí viene la automatización, ¿cierto? La sensorización, el monitoreo, tratar de alejar el hombre de la máquina. Situaciones de esa naturaleza requieren conocimiento del proceso. ¿Ya? En el caso de la cianurización, es difícil eliminar el proceso, a menos que llegue una nueva tecnología. ¿Ya? Entonces hay que ver bien que todos los riesgos que nacen y todos los riesgos que desaparecen. ¿Ya? Y evaluar en economía se llama evaluar el costo total, ¿cierto? O el análisis de riesgos totales de estos que suman y restan desde el punto de vista riesgo. Y siempre tener presente que quienes hacemos la ingeniería, quienes hacemos los diseños, no vamos a ser los que vamos a estar más expuestos. ¿Ya? Siempre va a estar el trabajador, y ahí es una responsabilidad ineludible el tener que preocuparnos de que nuestro trabajo esté orientado hacia las personas que van a estar expuestas. Y este es una pirámide que hicimos con él. Yo siempre la trato de sacar porque me acuerdo de mi amigo de la U, que es subgerente en la Mutual. Inventamos esta pirámide, ¿ya? Porque ¿cuánto rinde hacer gestión en las personas? Y rinde re poco. Llegamos a un 60%, ¿ya? Entonces, hay una cadena, hay una jerarquía, desde la alta dirección a los trabajadores, ¿ya? Y supusimos, si cada persona hiciera bien su trabajo, ¿qué rendimiento tendría? 90%. ¿Ya? Entonces, si el jefe hace buena pega, 90%. Si el intermedio hace bien la pega, 90%, y el otro 90%. Entonces, si nosotros multiplicamos todos esos rendimientos, llegamos a un rendimiento global de 60%. Entonces, entender que toda la gestión basada en las personas tiene muy mal pronóstico. Entonces, ahí viene el desafío de la ingeniería, ¿cierto? Y de las personas, de cómo hacer que esa ingeniería llegue a las operaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Esta es la reflexión final, ¿cierto? De tal manera que así como suben problemas, bajen soluciones. Un pequeño mensaje es cambiar los qué por cómo. Ya, saber qué hacer, lo pueden decir muchas personas, saber cómo hacerlo son menos. Y eso es lo que de alguna manera necesitamos para mejorar las condiciones de trabajo y de seguridad, tanto ocupacionales como de proceso. Y eso es lo que yo preparé para ustedes para esta tarde, complementando lo técnico que presenta el profe Claudio. Así que si tienen alguna consulta, estamos acá para responder. Comentarios, preguntas, que nos queda la última parte. Más que todo comentar el dato ese de la eficiencia cuando se hace la gestión sobre las personas es súper llamativo porque en realidad es aplicable a cualquier, imagino, actividad en la que se involucran procesos y personas. Y sobre todo nosotros que tenemos tanta como foco en la labor de la persona como bien final de prestar el servicio, creo que apoya o levanta más el tema de la estandarización de los procesos, de las actividades, de cómo se hacen las cosas, más que el foco en qué se está haciendo mal, sino proporcionar las condiciones para que no se pueda hacer mal. Exacto. Entonces creo que ese 60% es casi la mitad. Sí. Entonces casi que estoy botando la mitad de los recursos y estoy aplicando ahí mi estrategia y no en otro lado. Sí, de hecho las compañías aseguradoras lo tienen muy claro, ¿no? Porque si uno pone programas, capacitaciones o estudios, la prima no la baja.
Pero si uno hace una ingeniería, por ejemplo, aplica un sistema de rociadores automáticos para extinguir incendios, ahí recién empiezan a mirar y a bajar la pipa. Mm. Si uno pone protocolo, plan de emergencia, nada. Muchas gracias por la pregunta.